Amén. Gracias al Señor entonces por su fidelidad, por su cuidado, porque nos da este tiempo de acercarnos al gran manantial, de poder esperar en el Señor y descansar en Él sobre todas las cosas. Y damos gracias al Señor por su presencia, por su fidelidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc. Habacuc, el capítulo 2. Vamos a compartir algunos versículos y vamos a descansar en el Señor y sus promesas. Que el Señor pueda encaminarnos, pueda fortalecernos, pueda guiarnos en su completa soberanía. Habacuc capítulo 2 y el versículo 1. Dice su palabra: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias, vamos a pedir la guía a su Espíritu Santo para que pueda darnos sabiduría, para que pueda darnos entendimiento, para que seamos fortalecidos en esta tarde, noche, con toda revelación, que el Señor pueda guiar a los que estamos presentes y a los que virtualmente nos acompañan. Que el Señor pueda estar fortaleciendo nuestros corazones y darnos a entender un poco más de Él, de su propósito y su voluntad. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias nuevamente por tu amor incondicional, Padre. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu cuidado y tu amparo, Padre. Gracias por este tiempo y este lugar de oración que tú has proveído, Padre, y el que has puesto en nosotros el venir a tu presencia, mi Dios, a glorificarte, a alabarte, a ensalzar tu santo nombre, Padre, a recibir de ti algo más en este tiempo, Padre. Gracias, mi Dios. Y en esta hora nos encomendamos en tu poderosa mano, Padre, bajo tu amparo, bajo tu guía, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en todo entendimiento, Padre. Bendice tu palabra, toda revelación, Padre. Padre, todo consuelo, todo cambio venga de tu palabra, Padre. Y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Todo entregamos en tus manos, mi Dios. Tu obra completa y maravillosa sobre nuestras vidas, mi Dios. Padre bendito, toda atadura, toda obra del enemigo, Padre, toda distracción, entregamos en tu poderosa mano. Tú puedes estar, mi Dios, obrando maravilla en este tiempo, en este lugar, en cada corazón, en cada lugar, Padre, donde tu palabra se está llevando, donde tus siervos están llevando tu verdad, Padre. Tú puedes estar obrando maravillas en este tiempo, Padre. Entregamos en tu mano y te damos gracias, Padre, bajo la poderosa guía de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Padre, y que la frescura de tu palabra pueda caer sobre nuestros corazones, Padre. Que pueda, mi Dios, darnos gozo, Padre, darnos reposo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias al Señor. Y dice el profeta: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. En un tiempo, hermano, donde el profeta se preguntaba, tenía tantas preguntas, decía: ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué tanta injusticia? Decía, si leemos en el capítulo 1. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué el justo aún perece? Y dice el versículo 1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Qué importante es, hermano, que en estos tiempos que no distamos mucho de lo que acá el profeta está hablando, ¿verdad? Si no tenemos tiempo de leerlo. Pero la manera que estaba ese entonces era en total desesperación, en total guerra, donde el justo aún era perseguido, dice. Y hoy no estamos tan lejos de eso. Pero el profeta declara y dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué importante es que estemos preparados
y prestos para recibir lo que el Señor tenga que decir para nosotros. Porque de repente ya sabemos lo que el mundo dice y lo que tal vez nuestros entornos nos dicen, ¿verdad? Pero qué importante es tener esta revelación de parte de nuestro Dios soberano. ¿Qué el Señor tiene para decirnos? Porque dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿En qué manera afrontamos nuestras circunstancias? Y dice el versículo 2, y Jehová me respondió. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Qué interesante es, hermanos, que hoy día tenemos abundante revelación. Tanto ha hablado el Señor, tanto nos ha preparado el Señor para todo lo que está viniendo. Porque a veces miramos y decimos, ¿será que estamos preparados para lo que se viene? Ante tanta devastación, ante tanta noticia. Entra un miedo. Porque la palabra se está cumpliendo, ¿verdad? Y el mundo va de mal en peor. Pero dice el Señor, dice, escribe la visión y declárala en tablas. Declárala. Escribir algo claro, algo que está dicho, algo que el Señor nos da a entender. No está oculto para nosotros. Para que corra el que leyere en ella. De tal manera, hermanos, que en este tiempo que vivimos corriendo, que vivimos apresurados, que vivimos apurados, podamos entender qué el Señor pide de nosotros, qué el Señor provee para nuestra vida, qué el Señor nos da a cada uno. De tal manera que el Hijo de Dios no viva confuso y dudoso. Tenemos años, tenemos todo un libro de 66 libros que el Señor proveyó para que podamos tener claro que en este tiempo, en qué tiempo estamos viviendo. Y dice el profeta, dice, y declárala en tablas. Jehová respondió, dice, para que corra el que leyere en ella. De tal manera que aún corriendo, que aún en apuros, podamos tener entendimiento de lo que el Señor ha declarado, de lo que el Señor ha proveído para su pueblo. Qué interesante, hermanos, que tengamos la completa provisión. Esta es nuestra seguridad, de que el Señor proveyó para cada uno todo lo que necesitamos. Y dice el versículo 4, y es muy interesante porque dice, he aquí el cuya alma no es recta, ¿va ahí? Se enorgullece. Es decir, aquella alma cuyo entendimiento está dudoso, está nuboso en cuanto a lo que Dios ha declarado, se enorgullece. Pero dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí entramos todos nosotros. Y ahí el Señor nos provee de garantía porque ¿por qué vivimos nosotros? ¿Por qué llegamos nosotros? Por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos asienta y nos fortalece? La fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y es interesante que en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones nuevamente usa este versículo. Lo usa en Romanos, el apóstol Pablo, cuando afirma nuestra fe de qué tipo tiene que ser. Lo usa en Gálatas, ¿verdad? Cuando nos dice qué es lo que la fe tiene que tener, que la fe te tiene que llevar a la gracia de Dios y no a tu propio valor de por obras. Y también se usa en Hebreos, cuando dice el justo por la fe vivirá por medio del sacrificio perfecto, único y completo de Jesucristo. Entonces, hermanos, una declaración preciosa para cada uno de nosotros, que nos lleva a comprender cómo debe ser nuestra vida. Y es lo que queremos entender. En este tiempo de angustia, en este tiempo de preocupación, en este tiempo a veces de muchas dudas, de cómo como hijos de Dios nos guiamos y nos fortalecemos. El apóstol Pablo dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Entonces, vamos edificándonos. Y a lo mejor necesitamos fortalecernos unos con otros, pero también necesitamos fortalecernos unos con otros, con nuestro Padre. Y dice el apóstol, dice por eso, el justo por la fe vivirá. Vamos a Romanos capítulo 3.
y el versículo 26. Romanos capítulo 3 y el versículo 26. Vamos a leer desde el 25 mejor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de Jesucristo, para manifestar su justicia. ¿Cuál es? ¿En qué manera nuestra fe nos guía en este tiempo? ¿O bajo qué propósito? Porque hoy a veces nos preguntamos, como el profeta, ¿por qué? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad en este mundo? Pero el Señor tiene un propósito. Y cuando el Señor tiene un propósito en nuestra vida, nuestro por qué ya cambia para un para qué. ¿Cuál es el objetivo que el Señor nos ha llamado y ha revelado? Y dice, versículo 25, propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuál es el propósito del Señor? De manifestar su justicia en tu vida, en mi vida, en este tiempo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. Y dice el versículo 26, lo aclara más, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo entendemos cuál es la justicia de Dios en nuestra vida? Porque en cada uno de nosotros es diferente la justicia de Dios como se manifiesta. Pero ¿cómo voy entendiendo cómo obra la justicia de Dios? Porque ese es el propósito, de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, si en este tiempo nosotros no descansamos en el Señor y no desarrollamos una vida de fe, de lo que el Señor pide, no de a lo mejor de lo que yo quiero o de lo que los otros quieren, de lo que el Señor pide de cada uno. No va a haber una iglesia preparada, no va a haber una iglesia perfeccionada en la santidad, sino es la fe. Porque imagínense, hermano, dice el versículo 22, habla de la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados, dice más abajo, gratuitamente por la fe en Jesucristo. Pero cuando hemos llegado a este punto, pasamos de la fe en Jesucristo a tener la fe de Jesucristo. Es lo que nos indica el versículo 26. De la fe en Jesús pasamos a tener la fe de Jesús. Y esa es la iglesia de Cristo hoy. Aquella que vive en la justicia de Dios y manifiesta por medio de la fe de Jesucristo. Porque debemos entender, hermano, que tenemos llamado del Señor. El Señor nos ha llamado. Dice en 1 Corintios, a modo de referencia, 1:9, dice que nos llamó a tener que comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, fuimos llamados, imagínense, es grande nuestro privilegio, comunión, a tener cosas en común con Jesús. Eso es comunión. ¿Y cómo vamos a entender esas cosas en común o esa justicia de Dios si no tenemos la fe de Jesús? Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pedro dice más adelante, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo eso engloba la fe que vamos desarrollando en Cristo, porque fuera de Él nada somos, decía Él. Y es cierto, no tenemos la fuerza, pero con una vida de fe desarrollada en Cristo, vamos siendo fortalecidos. Pero entonces tenemos que entender que en medio de todo, en todos estos por qué que tenemos, como decía el profeta Habacuc, hay una declaración y hay una revelación para cada uno. ¿Para qué? Para que el justo viva por fe. Entonces vamos entendiendo que hay propósito del Señor en cada uno de nosotros. Y en ese propósito se revela la justicia de Dios. Pero ¿cómo entender eso si no vivimos en una vida de fe en Jesús? Y decíamos, el primer punto era que somos llamados a tener que comunión con Cristo. Entonces, si queremos tener comunión con Cristo, nosotros fuimos llamados, nosotros buscamos hacer las cosas que hizo Cristo y que nos enseñó a seguir sus pasos. Ejemplos os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis, ¿verdad? Y el apóstol Pedro va más allá y nos dice que
Somos reyes, somos sacerdotes, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ese es nuestro privilegio. Si vivimos en la comunión con Cristo, podemos anunciar sus virtudes, porque somos llamados a anunciar las virtudes. Entonces nos lleva a un propósito de vivir en la justicia, pero si no vivimos en la fe de Jesús, no entendemos que fuimos llamados a anunciar estas virtudes, no vamos a poder entender cuál es el propósito de Dios, ni cuál es la justicia que está siendo revelada para mi propia vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, muy interesante, hermanos, porque así Efesios como Romanos también nos da base de poder decir, acá estoy parado. Porque eso es lo importante, que saber dónde estamos parados y cuáles son nuestras herramientas, que el Señor nos ha proveído. Y acuérdense de todo esto en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra incertidumbre incluso. Dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces tomamos la fe como si fuera que es algo emocional y que tiene que surgir y que me tiene que levantar y saltar, ¿verdad? No, la fe es que hayamos entendido y comprendido más allá de las circunstancias lo que el Señor va pidiendo a cada uno. Por eso el apóstol Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, necesitamos tener una mirada en Jesús, como dice en Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso hoy muchas veces el mundo cristiano está tan dividido en este tema de la fe. Uno tira para acá, el otro tira para allá y cada uno vive su fe de acuerdo a lo que piensa. Pero debemos buscar qué dice el Señor. Una fe bíblica es lo que nos va a acercar al Dios de la Biblia, al Dios que estamos buscando. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que me va a tocar? ¿O cuál es el camino que voy a transitar? Y si no me busco del Señor y no le pido su ayuda y su socorro, no voy a entender. Para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Decía el salmista en el Salmo 85, dice, hablará paz a su pueblo. Hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Qué interesante, hermano, que podamos, como decíamos, escuchar lo que el Señor dice. ¿Cuál es esa declaración clara, esa revelación que tiene para nosotros? Esa justicia que el Señor, porque fuera de esto podemos volvernos a la locura. ¿Qué es la locura? La locura es cualquier cosa, tontería o fuera del lugar que nos quita de la fe de Dios. Huiroleín de Yayapo, para la locura. Y qué fácil en este tiempo es volvernos a la locura. ¿Cuántas cosas hay que nos quieren llevar a la locura? Pero dice el salmista, dice, hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Y dice el Señor Jesús más adelante, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y habla de libertad, habla de un corazón agradecido y entendido en el Señor. No habla que no tengamos problemas ni circunstancias, sino habla de que podamos verdaderamente vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero entonces necesitamos que nuestros ojos espirituales sean alumbrados, sean despertados, sean quebrantados, sean abiertos. El velo ya roto está, decía el himno que cantamos. Es hora de creer. Es hora de que podamos levantar y alzar nuestras manos y sostenernos de nuestro Dios. Y todo velo que haya en nuestros ojos y en nuestro corazón, el Señor pueda, porque ya el velo roto está. Pero debemos llenar nuestra vida de esta verdad, de esta paz que el Señor hablará a cada corazón, para que el enemigo no tenga cabida. Porque nuestro corazón está lleno de una u otra cosa. Si no está en la verdad de Dios, está lleno de la mentira del enemigo.
Y dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Pueden imaginarse, hermano, que hable del Señor y diga su poder? El poder del Señor es inmenso. Pero acá el apóstol Pablo dice la supereminente grandeza. La supereminente grandeza. Y el apóstol habla así, y ahora entendemos por qué en la iglesia primitiva hasta por sus sombras se sanaban las personas. Porque conocían el poder de Dios, vivían la fe de Jesucristo. Dice, para con nosotros los que creemos. Nuestra fe nos acerca a ese poder, a disfrutar de ese poder, a disfrutar de esa justicia que el Señor tiene preparado para nosotros. Y siguiendo dice, según la operación del poder de su fuerza. El Señor nos provee de lo mejor para que podamos vivir sustentados en su gracia. No falta nada, dice, porque somos completos en Él. Pero nuestros ojos deben ser alumbrados para que podamos tener este entendimiento, para que esta verdad nos haga libre. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe nos sustente, nos sostenga, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestro corazón sea quebrantado, que podamos entender esta justicia divina para este tiempo, para cada uno, porque para cada uno esta justicia se revela de diferente manera. Y esta justicia particular revelada en cada vida hace que la iglesia sea santa en el Señor. Por eso dice en Hebreos, esta definición que todos conocemos, Hebreo 11, el capítulo 1, Hebreos 11, el capítulo 1, dice, es un ser, es algo vivo, es algo que vivifica. Por eso la palabra acá, esta palabra es, de la tercera persona. Es, pues, la fe, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué tanto conozco yo de lo que me espera? Por eso el apóstol Pablo decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, según el poder que actúa en nosotros, pueda perfeccionarnos en esa espera. Y dice acá, Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué tanto yo conozco eso que estoy esperando? ¿Qué tanto yo sé eso que estoy esperando? ¿Qué tanto me estoy preparando para recibir eso que estoy esperando? Eso quiere decir, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tan seguro estoy de lo que me espera y el camino que voy a transitar? ¿Y cómo me mantengo firme para recibirlo? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es el camino de fe? La certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tan convencido estoy de recibir eso que conozco? Conozco las promesas del Señor, conozco la justicia de Dios para mi vida, conozco el propósito de Dios para mi vida. Bueno, y voy a esperarlo, pero ¿qué tan convencido estoy de recibirlo? Por eso dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, tener un testimonio en el Señor por este conocimiento y esta seguridad que tengo de recibir lo que el Señor ha proveído para cada uno de nosotros. De saber, dice, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué estoy esperando? Y si estoy esperando, ¿qué tan convencido estoy? Y si estoy convencido, ¿cómo estoy viviendo yo para esperar, para recibir eso que estoy esperando? Por eso es muy interesante, hermanos, que podamos sostenernos del Señor. ¿Cuánto conocemos las promesas del Señor? ¿Cuánto hemos buscado el propósito del Señor en nuestra vida? La fe del Señor nos lleva a buscarnos del Señor. Pero el mundo se encarga de que a pesar de todo lo que hay, nos genera circunstancias para centrarnos en nosotros mismos. Y crean, hermano, cuando empezamos a poner nuestros ojos en nuestras circunstancias y en nosotros, todo lo que va a haber va a ser menos esperanza y paz.
Porque el que provee la esperanza, la paz, es el Señor. La fe nos lleva a ese lugar, a tener descanso. ¿Se acuerdan? Decía en Salmos, hablará paz a su pueblo. Y dice uno de los profetas, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz. El mundo nos llama a otra cosa. El mundo nos quita de ese propósito. El mundo frustra de cualquier otra forma. Y si no estamos preparados en tener esta fe de Jesús, esta misma fe que le llevó a resistir al diablo ante las tentaciones. Vino el diablo y le tentó con la palabra. Pero él pudo resistir con la misma palabra. Entonces ahí necesitamos ser alumbrados, que nuestros entendimientos sean abiertos para que podamos entender este propósito. Vamos en Primera de Pedro. Y ahí nos muestra un poco, desglosa un poco más lo que esta fe produce en cada uno de nosotros. Porque a veces, hermanos, llegamos en circunstancias de que no sabemos qué hacer ni cómo estar. Y a veces nos preguntamos por qué estamos así también. Lo mismo que le pasó al profeta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero dice el apóstol Pablo desde el versículo 1, capítulo 1 al versículo 5, dice, 1 capítulo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y más arriba el versículo 3 y 4 dice que fuimos renacidos para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. Pero mientras esperamos esa herencia, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta fe que nos debería dar certeza y convicción de vida. Seguridad, esta certeza, esta fe que nos debería dar un puro conocimiento en el Señor a medida que vayamos transitando en esta carrera. A medida que vayamos esperando lo que el Señor tiene para nosotros, hasta, dice, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que el Señor diga, seguimos transitando en una carrera que nos lleva ¿a qué? Hacia Cristo. Y nos debería llevar hacia Cristo. Y dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo pemoñé. Este es el tiempo postrero. Este es el tiempo en que el Señor manifiesta su poder, en que el Señor provee su esperanza, en que el Señor tiene preparado todo para nosotros, de que podamos recibir esta herencia incorruptible. Pero a veces corremos la carrera como si fuera que no esperamos. Vivimos nuestra carrera. Parece que estamos en esa caminadora. Pero igual la caminadora que está en el gimnasio. De pedazo vean de hoy move. Y dice el apóstol Pablo, correr de tal manera que puedan alcanzarla en un estadio, para que puedan alcanzar el premio. A la caminadora, pero de hoy move, de carne oroja de hoy move, no vamos a ningún lado. Y a veces esa es nuestra realidad. Por eso es necesario acercarnos al Señor y entender estos propósitos, porque dice que soy guardado por medio del poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Estad gozosos siempre. Estad gozosos siempre. Y qué difícil es. Qué difícil es poder gozarnos todo el tiempo. Pero es el mandamiento del Señor. Regocijaos, y otra vez digo, regocijaos. Pero ¿dónde encontramos si no es en el Señor? ¿Dónde encontramos el gozo? Podemos buscarlo en cualquier otra casa, otro lugar, y vamos a encontrar una alegría temporal, pero su fin es amargura. Pero cuando nos buscamos por el Señor y nuestros ojos espirituales están puestos en el Señor, sentimos gozo más allá de nuestras circunstancias. Dice el apóstol, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Una paz que sobrepasa, que no podemos entender, pero es la fe lo que nos lleva a ese punto. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice el apóstol Pablo, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones tengamos que entrar en el reino de los cielos. Es necesario a través de muchas tribulaciones. Pero grande es nuestro descanso, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos toma de nuestra mano para llevarnos por ese camino. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nos sustenta. Y cuando miramos con fe a nuestro Señor y cuando miramos con fe nuestras circunstancias, más allá de todo lo que implica, podemos descansar en el Señor y podemos entender que estamos en un propósito eterno. Por eso dice, y el versículo 7 es aún más hermoso porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿En qué manera el Señor nos va a encontrar? ¿En qué manera el Señor nos va a buscar cuando venga? Y aún en este tiempo, porque hay otra traducción que dice que mientras Él venga, estemos en gloria, honra y alabanza. Es decir, nuestro peregrinar y el desarrollo de nuestra fe, en la medida que su poder actúa en nosotros, como decía en Efesios, sea hallada en honra, gloria y alabanza. Gloria, honra y alabanza. Por eso dice arriba, en lo cual vosotros os alegráis. Y aún más arriba dice que tenemos una herencia incorruptible, y aún más arriba dice que para ese propósito fuimos renacidos. Es grande el privilegio, hermano. Y que se nos dio esta herramienta que es la fe para que podamos entender la magnitud de nuestro Señor. La magnitud de las promesas y el propósito de nuestro Señor. Porque si no es por la fe, ¿cómo entendemos los propósitos del Señor? Es imposible. No hay caso. Ya voleata peña en la cama una y otra vez y va a producir tristeza, va a producir amargura. Pero cuando empezamos a disfrutar de la fe y buscarnos de la fe del Señor, empezamos a tener gozo y paz. Porque por más que no conozcamos el por qué, sabemos el para qué, y es un propósito. Decía el Señor, el apóstol decía que en Él las promesas son amén. Amén. Podemos decir sí, no, pero dice, son amén en Él. Y se complica mucho cuando no entendemos muchas cosas. ¿Y cómo voy a tener fe? ¿Y cómo voy a estar gozoso? En el nombre de Jesús. Es su obra, dice, y que Él la perfeccionará. Aquel que ha comenzado en vosotros esa obra, Él la va a perfeccionar. Por eso dice que sea hallada en gloria, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Y ese es el propósito del Señor, de que más allá del valle de muerte, como dice, y es lo lindo del Salmo 23, muchos tomamos, Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero lo más lindo es cuando dice, cuando ande en valle de muerte. Ahí estamos nosotros. Pero ahí dice, el Señor enderezará mesa enfrente de tus angustiadores. Hay un lugar de refugio donde siempre estamos gozosos a pesar del valle de la muerte. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me falta. Es nuestra realidad, hermano. Es nuestra garantía, debe ser nuestra fortaleza en el Señor, esa verdad. Que eso alumbre nuestro entendimiento. Y como dice en Romanos 12, que sea transformado en su verdad. No conformándonos en este siglo. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Y nada bueno. Te puedo asegurar que cualquier cosa que el mundo te está ofreciendo te va a alejar de tu Señor y Salvador. Y de todo lo que implica estar bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo que implica ese descanso eterno, esta paz. El mundo te va a alejar. Porque el mundo no quiere tu reposo, no quiere tu victoria.
Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y hay muchas cosas que en este tiempo, en nuestras circunstancias, decía luego el Señor Jesús, el afán, ¿verdad? ¿Cuánto estamos afanados? Y la verdad, la mayoría seguro. Humano pago mí, amigo. Y a veces ese afán por un mañana que no nos pertenece, como dice siempre un hermano, el mañana no es nuestro. Por ese afán dejamos de lado lo que verdaderamente tiene valor para nuestra vida. Nos preocupamos por un mañana que no llegó. Y a veces nos afecta el ayer que ya pasó. Y nuestro hoy está descuidado. Y dice el apóstol Pablo, dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy, ahora tiene que ser nuestro socorro delante de Dios. No mañana. Mañana tiene su propio afán, dice. Entonces a veces el afán nos quita. Con razón decía, así como a oro la buscares, como a plata la buscares. Tu sistema hay con la diferencia, ¿verdad? Otro aspecto puede ser el miedo. ¿Se acuerdan cuando fueron en la balsa con Jesús los apóstoles? Vino la tormenta y él estaba dormido. Y a veces esa es nuestra condición. El Señor está con nosotros. Y puede haber tormenta. Pero ¿qué le dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Si con nosotros está el Señor que aún habla a las tormentas y produce calma. Ese es nuestro Dios. Se levantó y habló a la tormenta y puso calma a eso. Y todos se maravillaban. Con razón tenía poca fe. Y a veces el miedo a la tormenta nos hace olvidar que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Que todo lo puede. Que somos completos en Él, dice su palabra. Otro aspecto bastante interesante también es la duda. Pedro vengo ahí, ellos se vendape, aguatama la arigina. Pedro, a mañana la tormenta de ayer. Ojos, al fondo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Le dice el Señor. Y ciertamente, hermanos, son circunstancias que todos pasamos. Tenemos nuestro afán, tenemos nuestro miedo, tenemos nuestra duda. Pero esta circunstancia debería de acercarnos al Señor, no alejarnos del Señor. Cuando más tengo afán, más tengo que acercarme al Señor. Cuando más tengo duda y miedo, más tengo que buscarme del Señor. Para que Él pueda completar la obra, para que Él pueda ser glorificado, para que Él pueda darme esa revelación. Decía Habacuc, aunque pasáramos corriendo, que la visión sea clara, que la declaración sea clara y podamos tener entendimiento. Y en ese tiempo estamos corriendo nosotros, pero hay suficiente revelación con claridad para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es una realidad. Y se acuerdan, vamos rápidamente a Lucas 22. Lucas 22 y el versículo 31. Y esta es nuestra realidad. Yo creería, hermano, que esta es la condición en que todo el tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el versículo 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandarearos como a trigo, para la zarambije. Y ese es el pedido del enemigo en cada uno de nosotros, todos los días. Todos los días. Cualquier circunstancia, cualquier cosa el enemigo va a usar para sandarear, para movernos de nuestra fe, para poner tropiezo en cada uno. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Pero he rogado por ti, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Que no vamos a pasar por pruebas? No. ¿Que vamos a estar tal vez sin problemas? No. Dice que tu fe no falte. Y decíamos, el propósito de la fe, las circunstancias y todo lo que conlleva en la perfección de nuestra fe es para que manifieste su justicia en este tiempo, en cada vida. Y viene lo siguiente, y una vez vuelto, dice, va ahí, confirma a tus hermanos. Ese es el propósito. La fe que yo vaya edificando en el Señor es también para que yo sea sostén y soporte a mi hermano, que tal vez no está teniendo la misma fe, para que también la iglesia sea edificada.
A veces siempre buscamos que nos sostengan a nosotros. Y a veces ya es tiempo de que nosotros marchemos adelante. A veces ya es tiempo de que nosotros tomemos la decisión en el Señor de dar el siguiente paso, conforme a lo que el Señor vaya obrando en cada vida. Porque somos débiles. Y eso le mostró el Señor en el versículo 33 y 34. Dice, Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo, pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si nos buscamos por nuestra fuerza, hermano, ya está hoy, no hasta que la muerte. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar por circunstancias para mostrarnos que aún somos débiles, que aún nos falta, que aún necesitamos del Señor. Cada día más, cada día más. Por eso no tenemos tiempo para leer. Y en Romanos 5 dice, es pues la fe. Justificados pues por la fe. Y hasta el versículo 11 ahí nos da una gama, una lista de los beneficios de nuestra fe. Dice que la fe produce primeramente paz. Estamos en paz. El resultado de la fe es paz. Saber que estamos en un propósito. Como decíamos, ¿cómo? ¿Por qué no? Pero el Señor tiene el control. Produce paz, produce firmeza, produce comunión. La fe nos acerca al Señor. También une a los hermanos. La fe produce esperanza, como habíamos visto. La fe produce seguridad. Y por sobre todas las cosas, la fe produce amor. Cuando empezamos a tener la fe de Jesucristo, podemos entender de tal manera amó Dios al mundo. Y podemos manifestar ese mismo amor para con nuestros hermanos y para unos con otros. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, dice, dad gracias en todo. Aunque por un corto tiempo os alegráis por esta circunstancia, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Acuérdense de este versículo cuando estén en ciertas situaciones y nuestra boca a veces quiere abrir para murmurar o quejarse. Dice, da gracias en todo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Y para ir terminando, en Mateo nos muestra una hermosa escena en que si tomamos camino en el Señor y nos sostenemos del Señor y empezamos, como dice, a escuchar lo que el Señor habla a cada uno, podamos verdaderamente disfrutar de las maravillas. En Mateo 15, 25, capítulo 15. Y dice el versículo 25 de Mateo 15, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hacemos cuando estamos? O cuando no entendemos, o cuando nuestra mente empieza a ir por los lados. Es tiempo de pedir socorro al Señor. Es tiempo de postrarnos ante el Señor, porque dice, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y cómo decimos, cómo puede ser grande si estaba pidiendo migajas? Es que, hermano, cuando tenemos la fe de Jesús y cuando vivimos en la fe de Jesús, hermano, lo que venga del Señor es suficiente para nosotros. Todo lo que necesitamos es que el Señor nos mire. A veces esperamos grandes cosas, grandes resultados, pero ante todo decía ser agradecido en todo. Y decía esta, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Qué esperamos cuando tenemos fe?
A veces estas migajas para nosotros, hermano, es más que suficiente. Pero si no estamos mirando con fe la obra del Señor, ni por más que o que tu saber no le componemos ahí hoy. Vamos a estar poniendo nuestros ojos en las cosas que no necesitamos y vamos a estar siendo ingratos con las maravillas que el Señor está haciendo hoy en nuestra vida, que son muchas. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, la gracia del Señor es suficiente. ¿Cuál es la medida? Dice, la medida es suficiente para cada uno. Pero necesitamos poner los ojos en Jesús, autor y consumador. Y si hoy es tiempo de venir, postrarnos ante el Señor y decir que pedirle socorro. Y aún Él dará paz a su pueblo, hablará paz a su pueblo, para que no nos volvamos a la locura de eso. Y estamos en tiempo, hermano, en que podamos disfrutar del Señor, en que podamos acercarnos al Señor. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor quiere, hermano. Y tenemos mucho que todavía que caminar si el Señor no viene, de poder manifestar este testimonio de fe que nos decía en Hebreos capítulo 11. Y de disfrutar también la paz que el Señor nos da, el gozo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta esperanza, este reposo. Y de que nos dé el privilegio también de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirada. Es tiempo de pedir socorro al Señor, es tiempo de descansar en el Señor, es tiempo de que podamos clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Como decía, sed agradecido en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Y que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento, poner un corazón humillado en su presencia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, pero nos basta su gracia. Y que Él pueda estar obrando en cada vida, obrando en su iglesia. Necesitamos ser una iglesia vivificada por su Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia celoso de buenas obras. Necesitamos ser una iglesia preparada para buenas obras. Necesitamos ser una iglesia que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Necesitamos prepararnos en este tiempo para lo que el Señor tenga, para el camino que el Señor ha preparado, pero también para que podamos de esa manera esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar para despedirnos. Vamos a dar gracias por su palabra, por nuestros corazones. Toda petición podemos presentar delante de nuestro Señor en esta noche. Él es fiel para conceder victoria. Tenemos nuestras peticiones, ponemos delante del Señor. Él concederá victoria, Él concederá paz, reposo. Él concederá gozo en este gozo que pueda llenar nuestros corazones y que podamos salir de acá gozosos de su presencia y llenos de su Espíritu Santo. Que Él pueda ir llenando este poder que necesitamos, este consolador que necesitamos en cada vida, pueda llenar como Él quiera, porque es su obra y Él va a obrar maravilla. Y yo creo, hermano, que su obra va a ser perfeccionada en cada uno de nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, mi Dios, por toda revelación, Padre, por toda revelación que has proveído sobre cada vida, mi Dios. Creemos, Padre, que tu obra ha sido perfeccionada en cada santo. Creemos, Padre, que tú, mi Dios, obrarás maravillas sobre cada corazón. Descansamos en ti, mi Dios. Padre bendito, todo, Padre, ha sido roto ya. Todo velo, mi Dios, ha sido roto en el nombre de Jesús. Y hoy descansamos en ti, mi Dios. Que tú puedas poner paz y reposo en nuestro corazón. Que nuestros ojos, que nuestro entendimiento sean abiertos, Padre. Que nuestra mente sea renovada, Padre. Que podamos tener la fe de Jesús, Padre. Oh, mi Dios, que haya este sentir y este pensar de Cristo en cada uno de nosotros, mi Dios. Que podamos poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador. Padre, ayúdanos, mi Dios. Padre, entregamos en tus manos todas nuestras peticiones, mi Dios. Cada petición de los santos en el nombre de Jesús. Fiel y poderoso eres para sustentar a los tuyos, Padre. Para fortalecernos, mi Dios. Para levantar a tus santos en el nombre de Jesús, Padre.
cada necesidad, cada enfermedad, cada petición, Padre. Tú puedes estar levantando, transformando, renovando, Padre, en el nombre de Jesús. Entregamos en tu poderosa mano, Padre, tu obra completa y maravillosa, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada vida, mi Dios. Tú puedes estar fortaleciendo, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, mi Dios. Entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús, todo desánimo, mi Dios, toda amargura, Padre, todo aquello que no venga de ti, mi Dios. Guárdanos, mi Dios. Guárdanos toda obra del enemigo, de todo engaño del enemigo, de toda duda, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que la fe de Jesucristo esté en nuestros corazones, mi Dios. Aumenta nuestra fe, mi Dios, en este tiempo. Aumenta nuestra fe, mi Dios. Ayúdanos en nuestra incredulidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras debilidades, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre, para sustentarnos con tu poder, mi Dios. Tú eres poderoso, mi Dios, para completar la obra que has comenzado en cada vida, mi Dios. Y entregamos en tus manos, mi Dios, todas las cosas, mi Dios. Padre, las peticiones de los santos en diferentes lugares, Padre. Tu poderosa mano esté obrando maravillas, concediendo victoria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Levantando, fortaleciendo vidas, Padre. En el nombre de Jesús entregamos en tus manos, mi Dios, toda petición de tus santos en diferentes lugares. Tus siervos, Padre, en diferentes, tus iglesias, los santos en diferentes lugares, Padre. Entregamos en tus manos tu obra maravillosa sobre cada vida. Padre, los cultos venideros, todo propósito venidero entregamos en tus manos, mi Dios. Asimismo, Padre, por el campamento en la siguiente semana, mi Dios, en Villarrica entregamos en tu poderosa mano, tu obra maravillosa, Padre. Tú estés obrando maravilla, Padre. Tú estés, mi Dios, Padre, cada mensajero, cada hermano que va a llevar el mensaje, tú estés encaminando en tu completa gracia, mi Dios. Entregamos en tus manos. Tú suplirás abundantemente toda necesidad, mi Dios. Y así los hermanos que se han de preparar para asistir a esos lugares, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, por este tiempo de regocijo, por este tiempo de gracia que aún, Padre, nos concedes y nos regalas. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.